nacional. Estamos en comunicación con el secretario general de ATE y CTA de Neuquén. Estamos hablando de Carlos Quintriqueo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Alejandro Costanzo te saluda. Buenas tardes a la audiencia. Gracias. Contanos, ¿cómo fue Mauricio Macri? ¿Llegó al aeropuerto? ¿Ustedes lo estaban esperando? Hoy, bueno, al noticiarnos, ¿no?, de la visita sorpresiva del presidente a Vaca Muerta, bueno, donde llega al aeropuerto de Neuquén, nos hicimos presente un grupo de compañeros de los distintos sectores a manifestar nuestro rechazo, nuestro repudio a la presidencia del presidente en cuanto a ser el responsable del ajuste en nuestro país. El presidente que, bueno, en el día de hoy, con más de 300 telegramas de despido en agroindustria, los despidos que venimos semana a semana viendo en el Estado Nacional, y los tarifazos que están afectando sobremanera a la población en su conjunto. Acá el principal responsable del ajuste, de la pérdida, del empobrecimiento del pueblo argentino, la verdad que hoy los trabajadores, como lo hemos hecho cada vez que intentó venir a Neuquén, de manifestarnos en contra de su presencia, entendiendo primero que es el principal responsable de lo que hoy nos sucede, ¿no? ATE de Neuquén ha sido muy castigada, sobre todo por las fuerzas de seguridad que siempre acompañaron a la comitiva del presidente, ¿no? Sí, nosotros de hecho hemos sufrido persecuciones producto de nuestras manifestaciones en contra de lo que representa, que son las políticas de ajuste, que son el vaciamiento del Estado, esto de ir haciendo desaparecer el Estado con los despidos, donde primero de instalar un falso debate, decir que la gestión anterior había sobrepoblado el Estado, cuando en realidad desde lo que se habían generado políticas públicas, y para que llevar adelante esas políticas públicas se llevan adelante con trabajadores en los distintos organismos públicos. Y hoy lo que están haciendo es vaciar de esas políticas, y en ese vaciamiento es el despido de nuestros compañeros a lo largo y ancho del país, tanto en el INTI, bueno, lo que es en agroindustria, lo que ha sido en cada uno de los sectores del Estado donde han habido y siguen habiendo despidos, precisamente en el día de hoy los 300 despidos en la agroindustria, cuestión que se tiene que... Y lo del tarifazo que nos afecta sobremanera. Nosotros vivimos en una provincia donde se produce el 40% del gas que se distribuye en nuestro país, se produce precisamente en Vaca Muerta, y acá a lo que vino hoy no es siquiera a Neuquén a plantear algún tipo de inversión sobre Vaca Muerta, sino que muy por el contrario, lo que por lo que hemos tenido trascendido, lo que vino es a firmar un spot en cuanto al consumo responsable del gas. O sea, parece hasta un despropósito, cuando en realidad lo que viene haciendo es empobreciendo al pueblo argentino respecto a los tarifazos, donde los grandes beneficiarios son sus allegados y empresarios amigos, ¿no? Carlos, ¿vos tenés idea del cuál es el costo de producción del gas ahí en Vaca Muerta? Mira, nosotros precisamente el detalle no lo tenemos, sí podemos conseguirlo, de hecho lo estamos pidiendo en los informes a los compañeros que se dedican a la materia. A ver, para nosotros, y sobre todo donde se produce, nosotros pagamos uno de los lugares que más caro se paga el gas o la electricidad. Precisamente es donde se genera. Sí. Nosotros tenemos acá hay un inconveniente de cómo se calcula el precio, y dentro de esos precios es el transporte. Claro. El gas se produce en Neuquén, se genera y se toma como punto de partida. En el caso de la electricidad, en Ezeiza, que todo se toma como kilómetro cero, siendo que las empresas de energía salen, algunas desde el Chocón, o la represa Pichipicún, que están en Neuquén, o la represa Piedra del Águila o Alicura, y luego se cobra el transporte de ida y vuelta. Por eso nosotros pagamos la energía, tanto en el gas y la luz, más caro que en muchísimos lugares de nuestro país, producto de este transporte, o casualidad que son propias empresas vinculadas también al gobierno nacional, ¿no? Carlos, ¿cómo te va? Nico Beruti te saluda. Sí, bueno. Además de lo que estás contando, por ejemplo, provincias como Neuquén, sobre todo de la Patagonia, que los inviernos son crudísimos, y que hasta no hace tanto tiempo tenían una tarifa que era diferente a la de otras provincias donde el clima es un poco más benigno en el invierno. ¿Es así o qué?
Sí, de hecho la tarifa había un subsidio en la tarifa del gas que comprendía, digamos, ¿no?, a gran parte de la población de nuestras provincias patagónicas, la cual hacía que la tarifa directamente, y acá no era que se subsidiaba al cliente, sino que a la propia empresa prestadora del servicio. Entonces acá, cuando en el que había que eliminar los subsidios como si se estuviera subsidiando al beneficiario directos, acá lo que estaban llevándose y se cobraban el subsidio y no hacían las inversiones eran las propias empresas prestadoras del servicio de gas. Hoy lo que tienen es una rentabilidad mucho mayor que la que tenían en ese momento, producto de el incremento en las tarifas. Entonces, en la eliminación del subsidio, los únicos perjudicados son, en este caso, bueno, ya sé, los patagónicos o quienes teníamos el acceso a ese subsidio, ¿no? Carlos, parece una obviedad, ¿no? Pero este gobierno utiliza esa lógica perversa en culpar a la víctima, ¿no? Con el tema de los subsidios, como si además recibir un subsidio por ejemplo, vivir en lugares como Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, fuese culpa de los habitantes que viven allí y siempre se carga justamente sobre el que menos tiene, el más vulnerable, el que lo necesita. En cambio, pareciera que los ricos, los que se hacen el negocio, los que se llevan el dinero y que son subsidiados, ahí no pasa nada. Sí, yo te digo, primero nosotros vivimos en provincias productoras, ya sea de gas, hidrocarburos, o electricidad, donde también las economías de nuestra provincia, en el caso de que lo que más conocemos, es la desigualdad que se trae, porque en la cuestión de los salarios de los trabajadores petroleros son muy disímiles a un trabajador, ya sea del Estado o de cualquier otra actividad, pero la economía de la provincia se mueve en torno a salarios que tiene no más de un 15% de la población, mientras que hay un 75-80% de esa población que no percibe los salarios que perciben petroleros. Pero sí la actividad comercial es en función de esos salarios. O sea, un alquiler de nuestra provincia se toma como base salarios que no percibimos todos los trabajadores en la provincia de Neuquén. Y así en gran parte de la economía que se tiene. Y en cuanto a los subsidios, así acá se quita el subsidio por un lado, pero las empresas siguen manteniendo una rentabilidad y en este momento han aumentado su rentabilidad muchísimo más de lo que ellos siempre. Ninguna empresa perdió plata en ningún momento, ¿no? Carlos, ¿cuál es el salario promedio de un trabajador allí en Neuquén y cuánto saben o estiman que les está llegando de luz, de gas aproximadamente? Sí, nosotros han pagado factura de 4.000 pesos de luz, cuando un salario de un trabajador en el Estado, en la totalidad de los trabajadores, andamos entre 18 o 20.000 pesos como salario promedio. Hoy, del salario de un trabajador, más del 30% de su salario, 38% se va en servicio. Claro, ese es el... entonces, mientras que hasta el 2015 el 17% del salario se iba en servicio. Claro. Entonces se ha incrementado y ha perdido, por un lado, el poder adquisitivo, porque acá lo que uno hacemos es pagar ya sea el gas, la luz, son todos servicios que si no los pagas se cortan. O sea, entonces no es que tener la posibilidad, o esto que ahora plantean de que paguemos cuotas de tarifazo. La verdad es un propósito, porque es tirar la agonía, es querer tapar una situación de conflictividad que hay hoy en cuanto a las tarifas, plantearla a largo plazo para que el impacto, como si el impacto fuera menor. Claro. La verdad que el impacto va a ser el mismo, nada más que a destiempo de cuando lo consumía, cuando lo pagaba. Entonces creo que por eso también la posición en cuanto al repudio a las políticas y a la presencia de Macri tiene que ver con eso. O sea, acá nosotros no podemos ser quienes mansamente aceptemos políticas de ajuste que perjudican a nuestro pueblo, ¿no? Carlos, ¿ustedes pudieron acercarse a la comitiva de Macri ahí en el aeropuerto? ¿Pudieron exhibirle? No, la verdad, porque queda a distancia, digamos, desde el cordón policial que había al aeropuerto mismo,
A ver, es la realidad que hoy vive el presidente, donde va, solo un fuerte lo esperan operativo. algunos funcionarios, donde es recibido el protocolo, pero el pueblo en general no se había acerca. manifestación en favor de ellos, sino por el contrario, ¿no? Claro. Carlos, ¿qué tal? Adrián González te saluda. ¿Qué tal? Sabemos que Neuquén es un lugar que le sienta cómodo al presidente. ¿Nos puedes contar más en intimidad qué relación tiene con el gobernador de allí de la provincia? Sí, con el gobernador de la provincia tiene por primera vez acá un gobierno que hace más de 55 años que gobierna aquí el Movimiento Popular Neuquén, donde hay un gobernador que tiene una práctica y una política que viene haciendo un seguidismo a Cambiemos, ¿no? Y acá el presidente es una provincia que no visita la provincia, sino que visita una localidad que es Villa La Angostura, en un barrio cerrado, en un barrio privado, que es donde viene a pasar gran parte del tiempo, ¿no? Porque el presidente ha tenido más vacaciones que día de gobierno. En cuanto a cómo uno, y nosotros los neuquinos sabemos, porque habitualmente está cerca de 70 días, suma ya. De descanso. La relación con el gobierno de la provincia tiene que ver con la relación más directa con el gobernador Omar Gutiérrez, quien tiene una afinidad en cuanto a las políticas que han llevado adelante. Por eso nosotros sí sostener desde nuestra organización ese rechazo a lo que representa las políticas del macrismo y el rechazo a esas políticas. Por eso nosotros, que él no ha podido caminar por el centro de la capital neuquina nunca, y mientras los estatales estén movilizados, nosotros vamos lo tenemos como consigna que cada vez que venga en Neuquén nosotros vamos a salir a manifestarnos en contra de quien está empobreciendo al pueblo. La última, Carlos, hay una movida, una jugada que está intentando el gobierno nacional para sacar la presión de la imagen de Mauricio Macri y de sus ministros sobre el tarifazo. Tiene que ver con lo que está por hacer Rogelio Frigerio hoy. Es una idea de patear la pelota a las provincias, porque dicen que en ningún lado está escrito que la responsabilidad sea del gobierno nacional por el tarifazo y que las provincias también podrían defender, por decirlo así, a los más débiles, a los usuarios. Y una cuestión de ese planteo tiene que ver con que se podrían reducir impuestos, pero obviamente que las provincias deberían rescindir ingresos. ¿Cómo analizás esto más allá de el ahora 3 que han sacado así casi espasmódicamente y pareció una mojada de oreja al usuario, ¿no? Primero, a ver, esta cuestión de querer trasladar la responsabilidad a las provincias en cuanto, ya lo hicieron con el pacto fiscal. O sea, con el pacto fiscal las provincias resignaron recursos propios en favor del gobierno federal. O sea, y acá las provincias ya han perdido. Ya perdieron. Ya perdieron, y si se trasladara la cuestión de tarifas a las provincias para que las provincias sean quienes regulen y resignen parte de sus ingresos, primero que ya hay provincias que hoy están viables producto de esta política, ¿no? Sí, se cortaba la señal, ahí te tomamos de vuelta. Y ante eso es lo que nosotros creo que primero acá hay una responsabilidad del gobierno central de ser quien, en cuanto a la responsabilidad del incremento en las tarifas, pero tiene que ver con la desaparición del Estado. O sea, el retiro del Estado en cuanto a ser reguladores, y por eso la subsidio, o sea, el Estado hoy no regula las tarifas, solo las regula en función, Carlos, y en favor de las empresas. Carlos, o sea, ¿quién regula las tarifas, Carlos, hoy, según tu visión? El mercado. Hoy son las empresas las que están, bueno, de hecho han puesto ministros, ¿no? Y han puesto un presidente. Como sociedad lo que tenemos que darnos cuenta es de eso, que, o sea, hoy como nunca, a diferencia del 90, hoy tienen el gobierno directamente los grupos transnacionales. Gobiernan a través de Macri, gobiernan a través de Aranguren, gobiernan a través... No es casualidad todo lo que se viene dando. De hecho, nosotros hemos hecho una denuncia penal hace pocos días respecto a la intención de vender las acciones en Transener. La empresa, a través de NARSA, la empresa de energía de nuestro país, tiene esas acciones que hace también de regulador del mercado eléctrico. El deshacerse de esas acciones, en el caso del Estado argentino, lo que dejaría es librado
al mercado eléctrico en manos de muy pocas manos, de hecho un monopolio a través ya sea de Pampa Energía, que está vinculada a Medellín y al gobierno nacional, los cuales después con tener no solo la generación, el transporte y la distribución serían los dueños de todo el mercado eléctrico y la tarifa eléctrica. Si los incrementos que hubieron hasta ahora nos perjudican, yo no quiero pensar qué es lo que sucedería después. Sí, Carlos, pareciera que lo que decís es un diagnóstico bastante acertado sobre lo que está pasando, esta monopolización. Te agradecemos muchísimo la comunicación aquí con Radio Realpolitik de La Plata. No, gracias a usted por el espacio. Gracias, Carlos. Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE y CTA de Neuquén. Bueno.